Ya. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel que tiene como nombre Riesgos Socionaturales bajo el Cambio Climático, Vulnerabilidad y Resiliencia a escala local. Bueno, vamos a presentar los resultados del Fondesit del mismo nombre, del primer año, y para esto tenemos 3 presentaciones. El énfasis va a estar puesto específicamente en 3 grupos vulnerables, ahí vamos a ver ese tema, en 3 grupos específicos, y en dos amenazas particulares, que es la sequía y las olas de calor. Para eso vamos a tener 3 presentaciones, que vamos a comenzar con la primera, que es de bienestar subjetivo, efectos de las olas de calor en estudiantes secundarios, que la va a realizar Nadia y Dylan, ¿ya? Así que pueden empezar a presentar pantalla y, como ustedes saben, tienen 13 minutos. Me faltó Camila López, que también está en la presentación. Así que Dylan, Nadia, cuando quieran pueden comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su participación el día de hoy. Bueno, en primer lugar, mencionar que la investigación en curso que vamos a presentar a continuación corresponde a los efectos que generan las olas de calor y el cambio climático en el bienestar subjetivo de los y las estudiantes de enseñanza media, ya que según la Organización de las Naciones Unidas, las acciones humanas que conllevan altas emisiones de carbono han aumentado por la actual pandemia y cuarentenas. Y esto ha producido un gran avance del cambio climático, con ello un gran incremento de los eventos meteorológicos. Dylan, tal vez hay un comentario, no sé si se está viendo la presentación. Para ahí la presentación, si pueden ver, por favor. Creo. Ahí está, gracias. Estoy compartiendo. ¿Ahora sí? Ya. Sí, ahora sí se ve. Perfecto, retomamos entonces. Como habíamos comentado, las cuarentenas y pandemia han aumentado enormemente el avance del cambio climático, y con ello una mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, como por ejemplo las olas de calor, las cuales en Chile han aumentado de 9 a 62 en la última década, lo que responde a un incremento porcentual cercano al 600%, siendo las ciudades de Curicó, Santiago y Chillán en donde más olas de calor se han registrado en el periodo 2019-2020, las cuales repercuten en toda la población, afectando su bienestar subjetivo. Sin embargo, son los y las adolescentes quienes presentan una mayor vulnerabilidad al respecto, en donde se exacerba toda la sintomatología que se puede desprender, surgiendo, por ejemplo, estrés postraumático, ansiedad e inclusive depresión. En función de esto, el objetivo general de esta investigación es analizar la experiencia de bienestar subjetivo de los y las adolescentes con diferentes variables sociodemográficas frente al aumento de las olas de calor producto del cambio climático, definiendo para ello 3 objetivos específicos que, en honor al tiempo de esta presentación, solo nos enfocaremos en el primero, que corresponde a identificar los aspectos placenteros y o displacenteros que se desprenden de las experiencias individuales. Para contextualizar, cabe señalar que el cambio climático es considerado como un cambio que es persistente en el estado del clima, que esto altera la atmósfera mundial, lo que surge de forma directa o indirecta por las acciones humanas y que conlleva diversos efectos, como por ejemplo las olas de calor, las cuales corresponden a un periodo de 3 o más días en donde las temperaturas sobrepasan el percentil 90 de lo que es considerado como habitual para una determinada zona y estación del año. Y esto conduce a otros efectos, como por ejemplo disminución en la calidad del aire, aumentan las sequías, se exacerban síntomas y trastornos, ya vamos a estar profundizando en esto, y también hay un mayor riesgo de mortalidad. En esta imagen podemos ver una comparación de la cordillera de los Andes en julio de 2020 y julio de 2021, siendo el presente año el más seco en la última década. ¿Cómo vinculamos todo lo anterior con el bienestar subjetivo, temática central en esta investigación? Y es que diversos estudios plantean que la crisis climática está afectando la calidad de vida de los y las adolescentes. Por ejemplo, 4 de cada 10 jóvenes estaría dudando en tener hijos o hijas, esto a raíz de la crisis climática. Y es que el bienestar comprende 2 componentes. Por un lado, uno cognitivo, acá encontramos todos los juicios de satisfacción que cada persona realiza respecto a su propia vida, incluyendo los pensamientos, conocimientos, percepciones, entre otros. Y por otro lado, un componente afectivo. Acá tenemos un predominio de emociones y sentimientos que son placenteros para las personas. Pero ¿qué nos dice la literatura del cambio climático y las olas de calor? Que más bien conducen a afectos que son displacenteros. Por tanto, en esta investigación hemos indagado tanto en el componente cognitivo como afectivo, incluyendo en ello las 6 dimensiones propuestas por el modelo multidimensional del bienestar, elaborado por la psicóloga estadounidense Carol Reed, aludiendo entonces como una forma de acercarse al bienestar de cada estudiante en esta muestra, la autoaceptación, autonomía, crecimiento personal, que se refiere a la apertura hacia las nuevas experiencias. Propósito en la vida, definido como el establecer objetivos y metas a corto y o a largo plazo. Dominio en el entorno, que se refiere al poder beneficiarse de las oportunidades que el entorno le brinda a cada persona. Y por último, el establecer relaciones positivas con las demás personas. Ahora, ¿cuáles son los efectos que se desprenden? ¿Cuáles son los efectos que encontramos en la literatura y también en diferentes estudios empíricos sobre los efectos del cambio climático y olas de calor en el bienestar subjetivo? Por ejemplo, se señala que el 67% de los y las jóvenes
se sienten amenazados y amenazadas por el cambio climático, siendo el ciclo evolutivo en donde se reporta una mayor preocupación al respecto. Pero no es el único efecto, también se reporta mayor angustia y preocupación frente al observar y o vivenciar los efectos del cambio climático, así como también informarse sobre estos. Aumentan los niveles de estrés, hay mayor agotamiento y irritabilidad frente a las olas de calor. También se genera pesimismo, tristeza e impotencia a partir de todos los efectos que acabo de mencionar. Suben también las tasas de autolesiones e inclusive de suicidio, exacerbándose diferentes trastornos, por ejemplo, del comportamiento, ansiedad, estrés, enfermedades orgánicas, demencia, entre otras también. Sin embargo, se señalan algunas diferencias de acuerdo a diferentes variables sociodemográficas. Por ejemplo, se plantea que quienes tienen un mayor contacto con la naturaleza presentan más emociones placenteras que quienes solo se desenvuelven en contextos que son urbanos. También se encuentran diferencias para los contextos educativos. Por ejemplo, quienes estudian en colegios donde se alcanzan mayores niveles de rendimiento y también en donde específicamente se abordan temáticas de cambio climático, medio ambiente, de reciclaje, entre otras, se favorece lo que es la sostenibilidad y con ello la toma de conciencia por parte de cada estudiante. Y esto posibilita tomar medidas de adaptación y mitigación que sean eficaces para estos fenómenos. En base a esto se han establecido diferentes acuerdos, decretos, normativas, leyes para justamente integrar estas temáticas en las mallas curriculares de los y las estudiantes, específicamente de tercero y cuarto medio de todo el país. Sin embargo, estas se encuentran en su gran mayoría en curso. Muchas de ellas no han sido implementadas efectivamente, pues pareciera ser que se queda más en lo teórico, más en el papel, que en su adecuada implementación práctica. En relación a la metodología, esta investigación se llevó a cabo desde una metodología cualitativa con epistemología fenomenológica, específicamente desde un diseño fenomenológico empírico, debido a que se centra en las diversas experiencias de los y las participantes frente a un contexto. En relación a la producción de datos, se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales. En las siguientes imágenes se identifican extractos de esta entrevista. Específicamente, en primer lugar, se realizó una evaluación de esta entrevista por docentes externos a la investigación y además hubo un pilotaje para evaluar también posibles modificaciones, llevando a cabo en total 16 entrevistas semiestructuradas, ya que se realizaron 2 entrevistas individuales a cada participante. Además, se realizaron 2 grupos focales con 4 participantes cada uno. En relación al muestreo, esta es de máxima variación, ya que indaga las distintas perspectivas plasmando la diversidad de este contexto, contrastando similitudes y diferencias. Con una muestra de 10 estudiantes de tercero y cuarto medio de la región de Ñuble, pertenecientes a colegios con categoría de desempeño alto y medio bajo, y provenientes de diferentes contextos en relación al mayor y menor contacto con naturaleza, realizando un análisis basado en la teoría fundamentada apoyado en el software A3T9. En cuanto a las principales categorías y sus respectivos códigos, en primer lugar están las emociones displacenteras, las cuales se identifican la rabia, tristeza, enojo, miedo. Luego las emociones placenteras, las cuales se identifica la felicidad, la alegría. También están los sentimientos sensoriales, que significa el dolor de cabeza, sueño, sudoración, mareo. Y finalmente los sentimientos vitales, los cuales destaca el cansancio, la desmotivación y la preocupación. Bueno, ahora se van a presentar los resultados que se centran en las emociones y sentimientos de los estudiantes frente al cambio climático y olas de calor. Específicamente, en cuanto a las emociones, se identifica que las emociones displacenteras prevalecen sobre las placenteras. En las emociones displacenteras destaca la rabia debido a la falta de conciencia del cambio climático, tristeza y miedo. Esto por causa de, más allá de la falta de conciencia, por los efectos actuales que pudieran ocurrir. Y además identifica el enojo debido al cansancio y la desmotivación al realizar actividades, por ejemplo, por las horas de calor. En cuanto a las emociones placenteras, destaca la felicidad y la alegría, estudiar realizar medidas de mitigación. En cuanto a las categorías, se identifica que en las emociones placenteras no hay diferencia, sin embargo, las emociones displacenteras prevalecen en estudiantes pertenecientes a colegios con categoría de desempeño medio bajo. En cuanto al mayor y menor contacto con la naturaleza, tanto las emociones displacenteras como placenteras destacan en estudiantes con mayor contacto con la naturaleza, aunque las emociones displacenteras prevalecen en este contexto. Esto se identifica en la siguiente cita, en la cual se señala frente a los efectos del cambio climático: siento un poco de pena porque se pierden muchas especies, la calidad de vida disminuye, y también rabia porque los efectos los provocamos nosotros los seres humanos. Bueno, en esta cita se identifican las emociones displacenteras en cuanto a la pena y rabia y la perspectiva en relación a que la calidad de vida disminuye. En relación a los sentimientos, se identifica que los sentimientos vitales predominan sobre los sentimientos sensoriales. Específicamente los sentimientos sensoriales destaca el dolor de cabeza, sueño, mareo, sudoración. Y en los sentimientos vitales destaca el cansancio, la preocupación debido a la información que se tiene respecto al cambio climático y también la desmotivación por los sentimientos sensoriales
y también por la preocupación. Todo esto también al realizar actividades. En cuanto a las categorías específicamente, se identifica que tanto sentimientos sensoriales como vitales destacan en estudiantes que pertenecen a colegios con categoría de desempeño alto. En cuanto al mayor y menor contacto con la naturaleza, significa que los sentimientos sensoriales destacan en estudiantes con menor contacto con la naturaleza y sentimientos vitales destacan en estudiantes con mayor contacto con la naturaleza. Esto se identifica en la siguiente cita, en la cual se menciona, me acuerdo que ese día desperté esto respecto a un día de alta temperatura, me dolía la cabeza, cuando almorzamos se me bajó el sueño y le dolía mucho más la cabeza, le costaba respirar y tiene esa percepción de que ese día fue muy feo, muy malo. Bueno, significa especialmente los sentimientos sensoriales en cuanto al dolor de cabeza. Referente a la discusión, en primer lugar tenemos que los efectos del cambio climático y las olas de calor repercuten negativamente en el bienestar subjetivo. Esto coincide con la literatura en lo cual explicita esto y además específicamente en cuanto a adolescentes destaca la ansiedad y el estrés producto de los efectos del cambio climático. También se identifica que en personas que tienen un mayor contacto con la naturaleza se reportan más emociones placenteras, lo cual también se identifica en las investigaciones previas que se han realizado, en los cuales se menciona esto. Sin embargo, también en los resultados se identificó que estudiantes que pertenecen a categorías con desempeño alto tienen menos emociones displacenteras, lo cual no coincide con la literatura, en la cual se menciona que a mayor conocimiento, mayores emociones displacenteras. Además, en tercer lugar, se identifica que las olas de calor conllevan a sentimientos sensoriales y vitales que repercuten en el quehacer cotidiano, lo cual sí se identifica esto en las literaturas que hemos recabado, señalando que las olas de calor generan a las personas sudoración, coloración roja en la piel, esto en cuanto a los sentimientos sensoriales y también molestia, incomodidad en cuanto a los sentimientos vitales. En cuanto a las proyecciones, en primer lugar tenemos que indagar en el componente cognitivo, ya que en esta presentación se presentó solamente el componente afectivo del bienestar subjetivo. También el análisis de integración y complementación del grupo focal, lo cual se llevaron a cabo, sin embargo, el proceso de codificación está en construcción. Y también la construcción axial de redes semánticas. Y en cuanto a las limitaciones, tenemos la deserción de 2 participantes, específicamente esto en el grupo focal, y también la escasa literatura a nivel local, específicamente a nivel país, o más específico a la región de Ñuble, y también escasa literatura a nivel de Latinoamérica. Por tanto, considerando todos los antecedentes mencionados en esta ponencia, encontramos que del cambio climático y de las olas de calor se desprenden principalmente emociones y sentimientos que son displacenteros y que por tanto repercuten desfavorablemente en el bienestar subjetivo de cada uno de los y las estudiantes. Sin embargo, bueno, en cuanto a las emociones placenteras que acá nosotros podemos ver, aparece felicidad y alegría. No obstante, más que defenderse del cambio climático y de las olas de calor realmente, de forma directa, surgen a partir de tomar medidas de mitigación y adaptación para hacer frente a estos fenómenos, ya que directamente del cambio climático se desprende principalmente lo que es la rabia, tristeza, enojo y miedo, mientras que de las olas de calor se desprenden sentimientos sensoriales, en donde aparece, por ejemplo, dolor de cabeza, sueño, mareo y sudoración, lo cual repercute ya que se transforman en sentimientos vitales posteriormente, como el cansancio, la desmotivación y la preocupación, lo que repercute en el quehacer cotidiano de cada uno de los y las estudiantes, viéndose afectado así su bienestar subjetivo. Por tanto, ¿qué se hace relevante acá? El poder movilizarse, que cada estudiante pueda tomar medidas de adaptación y mitigación, ya que de esta forma podemos contrastar un poco, de lo contrario nos quedaríamos solo con aquellas emociones y sentimientos que son displacenteros. Acá podemos ver las principales referencias utilizadas para esta presentación, que corresponden a un estudiante de la investigación en curso. Por su atención, agradecemos esta presentación. Dejamos acá nuestros datos de contacto en caso de que alguien quiera contactar, este es el correo electrónico, así que quedamos atentos a sus comentarios y o preguntas. Bien, muchas gracias Dylan y Nadia, muy buena presentación. Vamos a pasar a la siguiente presentación, ¿ya? Que lleva como nombre Capacidad Adaptativa de las Personas Mayores ante el Cambio Climático, que va a ser presentada por Camila Navarrete. Camila, cuando quieras puedes comenzar. Ok. No sé si se ve bien ahora la presentación. Sí. Bueno, a continuación les presentaré una revisión sistemática titulada Capacidad Adaptativa de la Persona Mayor y su vulnerabilidad ante el cambio climático a escala global. El objetivo general de esta fue analizar las características teórico-metodológicas que presentan los estudios empíricos desarrollados entre los años 2010 y 2021 sobre la capacidad adaptativa de la persona mayor y su vulnerabilidad según sus estrategias de afrontamiento y resiliencia en torno al cambio climático a escala global.
Si bien esta tiene 3 objetivos específicos, debido al tiempo solamente me enfocaré en el último, que es identificar las estrategias de afrontamiento de la persona mayor y su resiliencia ante los riesgos socionaturales. Como antecedentes teóricos, primero debemos comprender que la capacidad de adaptación al cambio climático está definida por el IPCC como aquellos ajustes que actúan como respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados, los cuales pueden moderar el daño o favorecer las oportunidades. En este caso, la capacidad de adaptación trabaja a través de la limitación de la exposición y también en reducir la sensibilidad. Y el adulto mayor se define como una persona de 60 años o más, y este término pasa a cambiarse en el año 2018, ya que Chile adopta el término de personas mayores, cuya terminología está asociada a un enfoque de género y también de respeto al curso de vida. La metodología para esto fue principalmente una revisión sistemática a través de los lineamientos Prisma para poder realizarlo de mejor forma. Se hizo a través de la exploración de artículos que podían estar en español, inglés o portugués y que debían estar publicados entre el año 2010 y 2021 en 4 bases de datos para conformar así 50 documentos, en Web of Science, EBSCO, Scopus y Cielo, y además se hizo una búsqueda a través de las referencias de otro artículo. También se utilizó el operador booleano AND y OR con el símbolo más y las comillas, y se utilizaron conceptos claves buscados en español e inglés. Sin embargo, aquí solamente coloqué los conceptos en inglés, ya que en español no apareció ninguno de estos conceptos. Luego se utilizó el Atlas Tree, que es lo que estamos usando hasta ahora, para la codificación. Aquí pueden ver el diagrama de flujo a través de Prisma. Primero se identifican los artículos que fue en EBSCO, en Web of Science y Scopus, 16, 55 y 53 en cada uno respectivamente, así encontrando una totalidad de 124. Sin embargo, tras la exclusión de los duplicados solamente quedaron 94. Luego estos artículos se revisaron en el título, el resumen y las palabras claves, quedando un total de 23 y quedando 22 artículos pendientes para una segunda revisión, ya que se eliminaron nuevamente otros duplicados que fueron 18 y otros también fueron excluidos debido a que no cumplían ni con el título, los resúmenes ni las palabras clave. Luego, al hacer esta segunda revisión, los artículos seleccionados en total fueron 33, por lo tanto, al volver a seleccionar esto, al leerlos de forma completa, quedaron 42. Sin embargo, otros artículos quedaron excluidos, ya que no poseían las palabras clave atingentes ni tampoco los criterios de inclusión. Sin embargo, necesitaban una totalidad de 50. Para ello se revisaron las referencias de otro artículo para así lograr este grupo. Aquí podemos ver uno de los procesos para extraer la información de estos artículos y para ver si es que cumplían o no. En verde están los artículos que cumplían con los criterios de inclusión, en amarillo los artículos que estaban pendientes ya que cumplían con algunos de los criterios y no con todos, en rojo los artículos que no cumplían con ninguno de los criterios, ni tampoco estaban relacionados mucho con la temática. A veces aparecían casos de como de la capacidad adaptativa de los animales y no de las personas mayores. En blanco los textos que no se habían encontrado y en azul los artículos que estaban duplicados. Aquí podemos ver que ya después empezaron a aparecer más artículos duplicados y artículos que no cumplían. Aquí igualmente, y aquí apareció un artículo que no se pudo encontrar. Y los últimos, que son los artículos que se tuvieron que buscar a través de la referencia de otro artículo. Así en total se revisaron 143 artículos para quedar finalmente con 50. Entre los resultados se vio que el cambio climático y la persona mayor están muy relacionados y esto puede causar vulnerabilidad. Y esta depende de la percepción de riesgo, el nivel de exposición, las estrategias de afrontamiento, la sensibilidad individual y también la resiliencia. Es importante destacar que, aquí yo lo ordené un poquitito con los colores. Los más claros son los que menos dependerían en esta vulnerabilidad y los que están más rojos son los que más generan vulnerabilidad y también los que están siendo más estudiados según la literatura. Por lo tanto, hasta ahora la resiliencia y el nivel de exposición son los que han sido más estudiados y los que más enfatizan que generan vulnerabilidad de la persona mayor. Así luego la estrategia de afrontamiento, luego la sensibilidad individual, la percepción de riesgo y por último la susceptibilidad. En cuanto al nivel de exposición, se dice mucho que esta depende del momento en que se genera un desastre, la frecuencia, la duración y la intensidad. Con la resiliencia depende mucho del apoyo social que tiene la persona mayor, las condiciones sociales y la experiencia previa. La estrategia de afrontamiento, esta depende de qué organización tiene la persona, si es una organización planificada o autónoma.
y esta dependerá mucho de la capacidad de reacción que tiene. Luego ya vendría lo que sería la sensibilidad individual, que estaría moderada por la falta de reconocimiento de los riesgos del calor, el aumento de la vulnerabilidad en un futuro con cambios climáticos, la falta de acceso a la información, el sentido de la autosuficiencia. Sin embargo, en esta influyen mucho lo que serían los factores fisiológicos, principalmente en el caso de la ola de calor, las deficiencias respiratorias asociadas con la diabetes y también la sensibilidad al calor. Luego de ello estaría la percepción de riesgo, la cual dependería de la experiencia biográfica de la persona, las disposiciones políticas, el género, los recuerdos traumáticos, los recursos personales, estructurales y también sociales, las actitudes y la creencia sobre el cambio climático, así como también el sentido de la autoeficacia. Sin embargo, esto es muy importante, que según cómo se obtenga esta percepción de riesgo, también va a generar una susceptibilidad de la persona mayor. Y si bien esto no es algo que está tan estudiado, los pocos estudios que sí hay mencionan que la susceptibilidad es el mayor riesgo que tiene la persona mayor, ya que si una persona mayor no se siente susceptible, no va a poder reaccionar bien ante el desastre. Por lo tanto, ahora nos enfocaremos en el objetivo específico, como había mencionado, que es sobre la estrategia de afrontamiento que tienen las personas mayores. En cuanto a la estrategia de afrontamiento, esta también la ordené por colores. En verde son las que, según la literatura, son las más utilizadas, y en gris la que es menos. Bueno, a nivel estructural e institucional se ocupa mucho lo que es el enverdecimiento de los hogares y también cómo está este mejoramiento de la misma estructura del hogar. Luego, a nivel tecnológico, está el uso de aire acondicionado y ventilador. Sin embargo, una de las más difíciles, ya que las personas mayores no siempre cuentan con una economía para poder ocuparlo. Y gubernamentales a través de las políticas y los beneficios, ya sea a través de subsidios, esas cosas. Luego está a nivel cultural y conductual, que es a través de los comportamientos protectores. Por ejemplo, se enfatiza mucho la importancia de la educación, pero no una educación formal, sino el conocimiento que tienen las personas a través del acceso a la información. Luego esta se ve mucho a nivel ambiental, como el cerrar las cortinas, el permanecer en casa, cambiar de ubicación dentro del hogar. Y luego está a nivel fisiológico, como la ingesta de líquidos, la ducha fría, la ropa ligera, el nadar y también salir. Sin embargo, las estrategias a nivel cultural y conductual están muy mediadas por lo que es la estigma social. Por lo tanto, esta dificultaría muchas veces las conductas que quieran hacer las personas, estas nuevas estrategias para afrontar todo esto. Aquí podemos ver una de las tablas en donde enfaticé todos los comportamientos protectores y la incidencia que tenía según ciertos autores. A nivel estructural e institucional se ve mucho el envejecimiento del hogar, los arreglos estructurales de la vivienda, el uso de techos verdes, los pavimentos fríos, las ventanas con control de temperatura y la búsqueda de refugio. A nivel cultural y conductual está el cerrar cortinas, permanecer en casa, cambiar de ubicación dentro del hogar, las medidas corporales, la mejora en hábitos alimentarios, el salir al aire libre, la difusión de información, realizar actividades al iniciar o finalizar el día, y también están los programas de educación. A nivel tecnológico está el acceso a internet, los ventiladores, el aire acondicionado, el acceso a tecnología de comunicación y también el calentador eléctrico. A nivel gubernamental está la planificación urbana, los espacios verdes, las políticas públicas, el sistema de alerta temprana y los beneficios estatales. Sin embargo, aquí hay tres de estas que son mayormente cuestionadas por algunos estudios. Por ejemplo, la difusión de información, el uso de aire acondicionado y los sistemas de alerta temprana. La difusión de información, ya que esta siempre se realiza a través de los dispositivos electrónicos. Lo mismo pasa con el sistema de alerta temprana, y muchas veces las personas mayores no tienen acceso fácilmente, no saben cómo utilizarlo y no comprenden cuando hay una alerta. Lo mismo pasa con el aire acondicionado. A veces no saben manejarlo y otras veces no cuentan con el medio económico para poder utilizarlo de la mejor forma. Por lo tanto, como conclusión y discusión, actualmente hay muy poca investigación en cuanto se habla de la persona mayor y el cambio climático, sobre todo en América Latina, ya que la mayoría de estos estudios eran en otros países, sobre todo en el área más oriental, por decirlo así, en el área europea. Son como los lugares en que más se enfocan. Luego, las investigaciones actuales se han concentrado en cómo mitigar estos riesgos y no en el fortalecimiento de la adaptación y ajuste de las personas mayores, siendo que esta última es la más importante, ya que es algo que ya está presente. Luego del envejecimiento global y el cambio ambiental, reúnen dos desafíos políticos claves que deben abordarse para garantizar un futuro seguro, equitativo y sostenible. Es importante recordar que ahora nosotros estamos construyendo nuestro futuro, y la mejor forma es investigando, abriendo nuevos conocimientos para ver qué es lo que podemos hacer. Por lo tanto, las limitaciones es que
Las investigaciones actuales son muy limitadas, por lo que el proceso de selección fue más lento y dificultoso. No se encontraron artículos en español, por lo que todo se debió traducir desde el inglés y el portugués. Los estudios actuales eran de distintas disciplinas, por lo que en ocasiones el lenguaje técnico que se utilizó fue más complejo de entender. Muchos de estos estudios eran como de arquitectura, enfatizaban cómo debían ser las construcciones para las personas mayores. Por lo tanto, a veces este lenguaje más técnico era difícil, ya que no era de mi área. Las proyecciones principalmente indagaron ahora los demás objetivos específicos que ahora no fueron desarrollados y el avanzar en la codificación y los resultados de la investigación. Aquí una de las principales referencias que tomé para poder hacer esta presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias y ahí están los correos. Bien, muchas gracias Camila. Muy buena presentación igual. Vamos a nuestra última presentación, que lleva como título Percepción de riesgo de los y las agricultores ante la sequía. Una revisión sistemática que va a ser presentada por Consuelo Facio. Consuelo, cuando quieras puedas presentar. ¿Se observa? Sí. Ya. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy voy a presentarles sobre la percepción de riesgo de los y las agricultores y agricultoras ante la sequía, la cual es una revisión sistemática y adscribe a mi tema de tesis en curso. Para iniciar y contextualizar un poco sobre esta temática, iniciaré comentándoles qué es la percepción de riesgo. Esta es un proceso psicológico de carácter individual que influye en la evaluación de los riesgos ante los efectos del cambio climático. A su vez, corresponde a las creencias, actitudes y comportamientos que van a tener los y los agricultores ante los riesgos o la sequía en este caso, lo que conllevará a que estos puedan adaptarse. También se encuentran los agricultores, los cuales corresponden a los y las granjeros y granjeras o pastores que trabajan en el cultivo de la tierra, ya sea para consumo personal o su comercialización. También se encuentra la sequía, la cual es la deficiencia de las precipitaciones a través de un periodo de tiempo, lo que afecta en gran medida a los agricultores y sus cultivos. Y por último se encuentra la adaptación, el cual es un proceso de ajuste al cambio, tanto experimentado como esperado, que tiene un enfoque a largo plazo y que ayuda a los agricultores a mitigar los efectos del cambio climático. El objetivo general consiste en conocer la percepción de riesgo y las estrategias de adaptación de los y las agricultores y agricultoras ante la sequía a escala global en los estudios empíricos desarrollados entre los años 2010 y 2021. En los objetivos específicos destaca en primera instancia analizar los efectos que tiene la sequía en los y las agricultores a escala global, es sintetizar las percepciones y las estrategias de adaptación de los agricultores ante la sequía, describir los factores que influyen en la percepción de riesgo y la medida de adaptación de los agricultores ante la sequía. El por qué está aquí en azul estas dos frases es porque me voy a centrar más adelante en los resultados, lo cual igual es un pequeño spoiler. En el método, realicé una revisión sistemática de la literatura siguiendo los lineamientos de la declaración Prisma. Estos artículos los exploré entre los años 2010 y 2021 en 3 bases de datos, lo cual dio un resultado de 50 documentos. Estas bases de datos son Web of Science, Scopus, EBSCOhost. Para ello se utilizó el operador booleano AND con el símbolo más y comillas. Además, igual se utilicé la búsqueda a través de referencias de otros artículos, los cuales posteriormente están contabilizados en Web of Science, ya que ahí se después encontrar. Los conceptos claves buscados fueron en español e inglés, los cuales son Change Climatic, Perception of Risk, Farmer y Broad. Lamentablemente solo encontré en inglés y no en español. Y por último, el análisis de la codificación abierta y axial se realizará en Atlas T9. Acá, como pueden ver, se encuentra el diagrama de flujo, los cuales muestran los documentos identificados en estas 3 bases de datos descritas con anterioridad, lo cual dio un total de 72 artículos, pero con la eliminación de duplicados, al final dieron 63. En la selección, en la revisión de título, resumen y palabras claves, al principio dieron 5, pero en la tercera revisión ingresaron 48. En los elegidos, al leer el texto completo, ingresaron 47 y se excluyó uno porque esto no correspondía al tema. Y finalmente, al encontrar 3 artículos en las referencias de los artículos, los cuales se buscaron en Web of Science, dio un total de 50.
Acá, como pueden ver, es una tabla realizada en Excel, los cuales dan cuenta del proceso de selección de estos artículos, los cuales, para dar un orden, se encuentran en estos colores, el cual el verde es que cumple el artículo con todos los criterios de inclusión, el amarillo es porque está pendiente ya que cumple algunos criterios de inclusión, el rojo es porque no cumple ningún criterio, el plomo es porque no se encontró el texto, el naranjo es porque yo tenía dudas si acaso ingresaba o no, y el rojo oscuro es duplicado. Acá, como pueden ver, se encuentran los resultados de los países de los artículos estudiados, viendo acá la frecuencia de esto es lo que aparece, siendo Pakistán uno de los países más estudiados, ya que este país basa su agricultura principalmente, se basa principalmente en su economía en la agricultura, y también está más propenso a los riesgos climáticos. Después se encuentra el país de Etiopía, India y México, siendo el país más estudiado latinoamericano. También de los otros países latinoamericanos encontré Argentina y Uruguay, siendo solamente estos tres países estudiados de acuerdo a esta temática, no encontrándose ninguno en Chile. Acá, como pueden ver, se encuentran los resultados 2 que atribuyen a la percepción y factores que influyen en la percepción de riesgo ante la sequía, los cuales los factores me centraré solo en el nivel de escolarización, edad de las personas, los años de experiencia, medios de comunicación y la memoria, en la siguiente diapositiva, y en esta la percepción de los agricultores en el aumento de la sequía. Como pueden ver, acá se encuentra una cita de Yaren y Mimpen, que señala que los agricultores destacaron que la ocurrencia o magnitud de las sequías han aumentado en los últimos 10 años. Acá se encuentran los factores que influyen en la percepción de riesgo, en cual en primera instancia se encuentra el nivel de escolarización, en el cual se señala que los y los agricultores que cuentan solo con educación primaria o sin educación clasifican las lluvias intensas extremas con mayor frecuencia, en cambio los agricultores que habían alcanzado la educación superior asocian la sequía. Respecto a la memoria, se señala que los agricultores recuerdan las sequías con mayor impacto negativo, como pueden ver acá la cita lo corrobora. La percepción de eventos extremos está más disponible en la memoria si tiene un efecto negativo más fuerte. Y también la memoria, los agricultores recuerdan las sequías que ocurren de forma más reciente, ¿no? Como pueden ver, señala, cuanto más avanzado el año del pasado, menos lo identificaron con mayor sequía, lo cual igual el periodo de sequía intermedio igual se pierde. También señala la edad y años de experiencia que influyen en la percepción de riesgo, señalando que los agricultores de mayor edad y con mayor experiencia en esto observan más cambios en las precipitaciones durante ese día y por lo tanto también en la sequía. Y por último, los medios de comunicación, lo cual igual se señala que son importantes, ya que esto igual pueden influir en las percepciones de riesgo de las personas, ya sea atenuándolos o amplificándolas, ya que los agricultores igual se informan de lo que va sucediendo en el clima en los medios de comunicación. Y como conclusión y discusión, encontré que los y las agricultores y agricultoras son el sector más vulnerable ante la variabilidad climática, ya que dependen en gran medida de las variaciones del clima, lo que esto lo convierte en una actividad muy riesgosa y peligrosa. También que la percepción de riesgo es relevante en los y las agricultores y agricultoras, ya que determina las estrategias de adaptación ante la sequía, ya que si ellos perciben las sequías como riesgo o otros eventos extremos, van a poder adaptarse. A su vez, que actualmente existen pocos estudios empíricos sobre la percepción de riesgo de los agricultores ante la sequía en la región latinoamericana. Como pudimos ver, solamente encontré 3 artículos acá en Latinoamérica, no existiendo ninguno en Chile, lo cual igual es relevante porque debiesen estudiar más sobre esta temática. También que existe poca ayuda gubernamental, lo cual limita las estrategias de adaptación de los y las agricultores y agricultoras, ya que si bien ellos pueden percibir como riesgo la sequía o otros eventos extremos, si no tienen ayuda económica, ellos no van a poder adaptarse a gran escala. Y por último, las políticas gubernamentales de adaptación que tomen en consideración la percepción de los y los agricultores, ya que bastantes artículos señalaban esto, ya que es relevante conocer la percepción de los agricultores y las medidas de adaptación que más les pueden acomodar a ellos y a ellas. Y finalmente, las limitaciones que encontré es que habían algunos artículos que no presentaban su metodología y conceptualizaciones, lo cual este último punto igual encuentro bastante relevante, ya que hay algunas personas que no saben lo que es el cambio climático, no saben lo que es la percepción de riesgo ni la medida de adaptación, y tampoco conceptualizaban los agricultores siendo la población que estudiaban,
igual debiesen aparecer porque algunas personas no tienen conocimiento de estos temas, entonces igual es relevante que aparezcan. También que había muchos artículos con lenguaje técnico, lo cual igual hace que no todas las personas puedan comprender esto, lo cual igual debiese ser relevante. Y por último, ningún artículo había con idioma español, por lo tanto tuve que traducir todos los artículos en inglés, lo que igual conllevó tiempo. Y por último, las proyecciones, que abordaré los resultados de los objetivos específicos en mayor profundidad, ya que como pudieron ver solo abordé algunas frases de esto del objetivo 2 y 3, y también realizaré la codificación abierta y axial en Atlas T9. Acá se encuentran las referencias que me basé para poder hacer esta presentación. Muchas gracias por su atención. Acá se encuentran los contactos. Bien, muchas gracias, Consuelo. También vuelvo a reiterar las felicitaciones. Pasamos a las preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta para el grupo número 1, ¿ya? Aquí se plantea, dice, ¿los trastornos del estado del ánimo pueden estar relacionados con la presencia de luz? Dice, ya que la bipolaridad está sujeta a las estaciones del año y el trastorno depresivo estacional. Ahí entra el juego del cambio climático. En realidad, sí habría relación justamente con los trastornos del estado de ánimo y su relación con el cambio climático. ¿Qué podrían responder ustedes frente a eso? Bueno, efectivamente pasa con el cambio climático, los efectos que se desprenden de esto, que exacerba la sintomatología en general de cualquier tipo de trastorno. Trastornos mentales, ya sean del ánimo, de la conducta, de, por ejemplo, ansiedad, estrés, depresión, etc. Por tanto, con los efectos que se desprenden del cambio climático, como por ejemplo las emociones, los sentimientos, que son mayoritariamente displacenteros, como pudimos ver en la ponencia y los resultados, conlleva que se vean exacerbados justamente todos estos trastornos, por ejemplo, del ánimo. Hay literatura que justamente soluciona eso. Y específicamente respecto a las olas de calor, pasa que conllevan ciertos sentimientos sensoriales, ¿cierto?, que se transforman después en sentimientos vitales. Y estos sentimientos, obviamente al desprenderse justamente los periodos de altas temperaturas, hace que el ánimo también se vea afectado de una u otra forma. No obstante, esto va a variar de acuerdo a cada persona, de acuerdo también a las medidas de adaptación y de mitigación que puedan tomar y o acceder, ya que hay ciertas diferencias sociodemográficas también al respecto. No sé si Nadia quieres complementar. Sí, complementando en relación a lo que dijo Dylan, efectivamente se exacerban los trastornos mentales por los efectos del cambio climático y estas variaciones extremas de temperaturas que hay, tanto de calor como de frío, que es algo que se ha señalado en la literatura, y especificando un poco más lo que mencionó Dylan en cuanto a las variables sociodemográficas, este también es un aspecto bien importante a indagar, ya que y también se mencionó, bueno, por temas de tiempo no pudimos como complementar más en relación a eso, pero sí hay diferencia en cuanto a medidas de mitigación y adaptación, dependiendo tanto del conocimiento que se tenga como aspectos socioeconómicos. Esto en cuanto a infraestructura del hogar, y eso igual tiene implicancia en cuanto a la sintomatología que se puede exacerbar tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Así que es un poco más específico en cuanto a las variables sociodemográficas, pero en síntesis sí, se exacerban los trastornos mentales en cuanto a los efectos del cambio climático. Camila, tengo una pregunta aquí. En realidad, en tu revisión sistemática, ¿nos podías contar? Es una pregunta con dos partes. La primera es cómo se ha estudiado principalmente estos temas, ya como la capacidad de adaptación en personas mayores, cómo se ha estudiado metodológicamente. Si tienes alguna idea más o menos de qué es lo que prima en términos cuantitativos, cualitativos u otros. Y también preguntarte, dentro de esa capacidad adaptativa o la estrategia adaptativa que presentaste, algunos componentes psicosociales o psicológicos presentes. ¿Qué salía en ese sentido? Percepción de riesgo. Mencionaste percepción de riesgo, pero algunos otros que podrían, desde la psicología, tal vez mencionar. Bueno, con la primera pregunta, lo que se ha visto hasta ahora es que mayormente se hacen estudios de caso. Eso es como siempre, o los grupos focales, para ver qué es lo que están diciendo las personas mayores sobre esto. Ya que es importante, que en las investigaciones se ha hablado mucho de que es importante que las personas mayores sean ellos los agentes de este mismo conocimiento. Ya que primero es importante que ellos digan qué es lo que necesitan, qué es lo que les está pasando. No simplemente llegar a un investigador desde afuera y ver qué está pasando de forma externa. En cuanto a la segunda pregunta, que olvidé cuál era. Por ejemplo, dentro de las capacidades adaptativas, si se identifican qué componentes psicosociales o psicológicos emergen importantes ahí.
Bueno, principalmente con las personas mayores pasa mucho que a veces se sienten como personas inútiles, que es lo que decían algunos estudios, porque no quieren llegar como a su familia o a su contacto de apoyo, porque no quieren sentir que dependen de otra persona. Por lo tanto, ahí cae mucho lo que mencioné, que era la importancia de la susceptibilidad, de no caer en ello. Porque si las personas caen en esta susceptibilidad, llega a ser el mayor riesgo, ya que su percepción de riesgo ya se ve como más acotada. No notan que el cambio climático les puede jugar en contra o que este mismo cambio climático está generando nuevas enfermedades en ellos. Por lo tanto, lo que prima en ello a nivel psicológico es esta susceptibilidad. Gracias, Camila. Consuelo, uno de los objetivos que tú planteaste era las capacidades adaptativas, pero también hacer la distinción con estrategias de adaptación. Entonces, nos puede hacer una distinción entre estrategia y capacidad adaptativa, y también es qué capacidad adaptativa surge en la literatura, dado que se enfatizó bastante el tema de percepción de riesgo, pero qué elementos surgen bastante en la literatura. Sí, yo creo que una diferencia de capacidad de adaptación y estrategias, que las estrategias son las medidas como de acción que pueden tomar los agricultores para poder mitigar lo que es la sequía en este caso. Y algunas de las que salieron en la literatura y en los artículos señalaba que era la rotación de cultivos, también el agua de lluvia, algunos la utilizaban para poder regar, guardarla y después regar, porque igual eso igual era bastante efectivo. También ver la calidad de la semilla o cambiar algunos cultivos también, porque hay algunos que cultivaban trigo y lo cambiaban por otro que fuera más resistente a la sequía, y así sucesivamente. Igual habían bastantes medidas de adaptación, pero eran como, esas son las más principales. Bien, y yo creo que para ir cerrando para las tres presentaciones, en realidad algo que me gustaría es, si ustedes tuvieran que, por ejemplo, ¿cuál es su principal aporte de la tesis para la psicología como disciplina? ¿Qué elementos rescatan ustedes de su tesis en tanto temática interdisciplinar, pero de alguna manera también con énfasis disciplinar? Entonces, para cada grupo me gustaría que nos pudiera comentar eso. Bueno, voy a comenzar yo. Desde mi percepción al menos, creo que el principal aporte está en el poder visibilizar todos los aspectos y efectos que generan el cambio climático, por ejemplo, las olas de calor, en el bienestar subjetivo de los y las adolescentes. Creo que el visibilizar es esencial para que se pueda concientizar al respecto y al partir de el que cada estudiante, por ejemplo, pueda tomar más conciencia, pero también la población en general, se puedan adoptar mejores y más eficaces medidas de adaptación y mitigación, ya que justamente lo que se mencionaba era que es lo único que genera emociones y sentimientos placenteros frente al cambio climático y las olas de calor. Por tanto, de no concientizarse, de no movilizarse, de no tomarse estas medidas, nos quedaríamos solo en aquello que es displacentero y que por tanto repercute desfavorablemente en el bienestar. Por tanto, creo que ahí está como el principal eslabón, como se comentaba justamente, para que se puedan tomar la instancia en donde se visibilicen estos efectos y a partir de esto se puedan tomar las medidas adecuadas. Los establecimientos educacionales, por ejemplo, ya han establecido algunas normativas, algunos decretos, pero la verdad es que estos no han sido implementados eficazmente. Muchos de ellos todavía están en curso o se han quedado solo en el papel. Por tanto, creo que es esencial el visibilizar estos efectos para justamente se puedan tomar una mayor conciencia y a partir de esto movilizarse y actuar en bienestar de la población y en este caso de los y las adolescentes. Complementando a lo que señaló Dylan en relación a la pregunta, la verdad es que, bueno, también me quedo con la importancia de concientizar sobre estos temas y sobre todo sobre la contingencia del tema. Siento que es un tema contingente y un tema donde hay poca literatura. Hay poca literatura tanto a nivel de Latinoamérica y también en cuanto al tema que elegimos con Dylan y Camila, que no pudo estar debido a los asuntos técnicos. Está el tema de la adolescencia, que hay poca literatura en cuanto a los efectos del cambio climático a nivel de adolescente, aunque dicen que a nivel de adolescencia, se especifican las investigaciones, es una población bien afectada por estos efectos. Y también en cuanto al tema de la educación, que también algo que mencionaba Dylan, hay poca educación referente a este tema. Creo que no se sabe mucho de cuánto
efectos a nivel de salud mental puede tener los desastres naturales, el cambio climático en sí. Y además de la poca información que hay respecto a este tema, tampoco se sabe de cómo las medidas de mitigación y adaptación pueden llevar a emociones más placenteras. Por ejemplo, que fue algo que se indagó en los resultados, como el hecho de hacer actividades grupales que puedan hacer frente al cambio climático conlleva a que ellos y ellas puedan tener gratificación, se sientan bien consigo mismos, una mejor autoaceptación, mejor autopercepción de ellos mismos. Y creo que es igual importante, más considerando la edad y más considerando el tema en sí, que sería algo importante para educar. Y a nivel de psicología también es un punto importante a nivel de los efectos en cuanto a salud mental, tanto a nivel afectivo como también a nivel cognitivo, porque va de la mano. La evaluación que ellos tengan en relación al cambio climático, por ejemplo, el hecho de que ellos digan no hacemos nada, contribuye a que sientan más preocupación y mayor desánimo. Entonces me quedo con eso, con el tema de educar, concientizar y la importancia que tiene a nivel mental. Bueno, en mi caso, me quedo con algo similar a los chicos, a pesar de que es una población muy distinta. Las personas mayores siempre, bueno, siempre está el estigma social. Y las personas mayores, hay investigaciones que incluso han mencionado que las personas mayores tienen una mayor capacidad adaptativa que las personas más jóvenes, porque ellos ya han pasado por eso y ya han tomado como ciertas medidas. Sin embargo, estas medidas, por la misma susceptibilidad que a veces tienen, no son las mejores. Por lo tanto, es importante trabajar de forma multidisciplinaria. Es como lo mejor que se puede hacer en psicología, ver qué opinan los demás también. A veces un cambio a nivel de estructura puede ayudar mucho a las personas a nivel psicológico. Y quizás de esta forma se puede contrarrestar un poco lo que es la susceptibilidad, de cómo la persona se está sintiendo, cómo la persona igual está enfrentando las cosas a través de lo físico. Por lo tanto, si algo importante es eso, cómo trabajar de forma multidisciplinaria con los demás y sobre todo cómo crear nuevas investigaciones desde esta misma mirada. Cómo poder abordar todos estos componentes más allá de lo que uno solamente está viendo. Por lo tanto, si hay algo que es fundamental es eso. Sí, por mi parte igual me uno como a las palabras de mis compañeros y compañeras. El hecho de visibilizar también cuáles son las creencias y en realidad las percepciones de los y los agricultores ante la sequía o el cambio climático en general, porque acá en Latinoamérica no se ha estudiado mucho sobre el tema. Entonces igual mi idea es que esto igual se visibilice y la gente se concientice, porque igual la agricultura es algo muy relevante, al menos acá en Chile, y que no sea tan estudiada, igual siento que debiese ser más estudiada acá y en Latinoamérica también, porque igual acá en Chile ocurren muchas sequías, y también la gente es necesario que se concientice sobre ello, de que el cambio climático ya está acá, que ya está ocurriendo, y así como existían sequías no tan notorias antes, ahora van a ser más todavía. Entonces igual es necesario que las personas conozcan cuáles son las creencias, cómo se están adaptando los y las agricultores a lo largo del mundo, y eso más que nada, como visibilizar y concientizar lo que está ocurriendo con una población que es muy vulnerable y que tampoco es tan estudiada acá a nivel latinoamericano como se debería. Bien, gracias. Hay una última pregunta en el chat. Se plantea para el primer grupo, ¿qué riesgos psicosociales podemos encontrar por el cambio climático, además de los trastornos del estado de ánimo? Yo creo que no solamente para el primer grupo, sino también, Camila, ahí si tú quieres abordar, y también Consuelo, si se aborda temáticas de salud mental en los distintos grupos que ustedes vieron en sus investigaciones. La verdad es que el cambio climático y las olas de calor, la verdad es que repercuten en el quehacer cotidiano de las personas en general. Por tanto, abordan distintos contextos, distintas labores también, distintos quehaceres. Por ejemplo, en cuanto a la educación, se ha evidenciado que cuando hay olas de calor, cuando hay altas temperaturas, pasa muchas veces que se ve afectado el rendimiento de los y las estudiantes. Pasa también, por ejemplo, en las fuentes laborales, el tema de hay una menor motivación para justamente el desempeñarse adecuadamente con todos los quehaceres que debe realizar la persona. También pasa, por ejemplo, no solo en contextos educativos y laborales, también amistades sociales, en donde justamente estamos hablando de espacios más recreativos, espacios placenteros que debieran ser agradables para las personas, pero que con el cambio climático y las olas de calor muchas veces se transforman en displacenteros. Por ejemplo, de hecho, uno de los estudiantes con los que trabajamos en la investigación nos comentaba,
como cuando fue justamente a juntarse con sus amistades un día de olas de calor, lo pasó mal porque se desprendieron todos los efectos sensoriales que mencionamos en la investigación. Por tanto, a partir de esto, ya a la siguiente semana, cuando lo vuelven a invitar, él ya no quiso ir porque tenía que iba a volver a sentir todos estos síntomas. Por tanto, se ve afectado el quehacer en general y en los distintos planos, tanto en lo educacional, laboral, social, y otro aspecto y otras esferas también. Y complementando lo que mencionó Dylan, así como algunos aspectos más específicos, por ejemplo, se señaló en algunas entrevistas algunos participantes que no eran de acá, específicamente uno que sucedió, por ejemplo, en uno de los grupos focales, en la cual se señaló que era de otro lugar, que era de Chiloé. Al venirse a vivir acá a Chillán, el calor es mucho mayor, y por lo tanto él señalaba que efectivamente sí sintió la diferencia a nivel anímico. Entonces, cuanto a la pregunta, no necesariamente tiene que ser trastorno, puede ser ansiedad, puede ser estrés, puede ser irritabilidad, y la irritabilidad también llega a dificultades con otras personas. Por ejemplo, en otra entrevista, otro participante mencionó que debido a estas altas temperaturas tenía tanta irritabilidad que provocó que tuviera discusiones con otras personas. Eso conlleva también dificultad en las relaciones interpersonales producto de las altas temperaturas. También, como mencionó Dylan, y que también está en la investigación, el rendimiento cognitivo, el rendimiento académico, debido a las olas de calor, también disminuye. Entonces, no solamente como trastornos del ánimo, puede ser como en menor medida, por decirlo de una forma, ansiedad, estrés, irritabilidad, lo que conlleva dificultad en las relaciones interpersonales, peleas con amigos, amigas, también en relación a las actividades, no querer asistir a estas actividades, y también a nivel cognitivo, como se mencionó, que en relación a los estudios. Bueno, en mi caso, las personas mayores se ve mucho que uno de los mayores riesgos es el abandono y o soledad, ya que muchas veces las personas ante las olas de calor o ante las olas de frío prefieren no salir. ¿Y qué pasa? A ellos tampoco los van a ver por lo mismo, porque ellos no quieren salir. Y al final, de forma paulatina, ellos se van alejando de sus amistades, de los grupos que tenían, de su familia, o incluso a veces de su mismo trabajo. A veces por X motivo, por X desastre, ellos no pueden salir a trabajar. Por lo tanto, ellos ya se aíslan, quedan separados de los demás. Y ahí es cuando ya comienzan otras cosas. Hay investigaciones que mencionaban que ya comenzaban las personas a estar más irritables, empezar lo que era los sentimientos de desolación, la depresión, y en algunos casos también que ya no querían hacer nada. Y ahí ya era cuando era más preocupante, ya que no tenían nada, no sabían qué más hacer. Por lo tanto, si hay algo que es muy preocupante es que las personas ante estos sucesos ya comienzan ellas mismas a abandonarse y a abandonar a sus mismos contactos, que eso es lo más importante. Respecto como a mi investigación, no se tocó tanto el tema como de carácter emocional, sino que más bien como cognitivo. Solamente en un artículo recuerdo que hablaron sobre ello, que los y las agricultores sentían mayor incertidumbre, temor a lo que va a suceder, ya que igual muchos y muchos de los agricultores basan todo lo que realizan en cultivar. También ellos cuidan ganado, entonces ya sea pierden los cultivos o también se le puede morir el ganado, se puede enfermar. Entonces esto produce esta sensación de incertidumbre, temor, porque pueden perderlo todo. Y muchas veces algunos llegan a abandonar esto que están realizando y cambian de rubro porque es muy riesgoso, porque depende mucho del clima y cómo es este. Entonces igual siento que es necesario que también se estudie sobre las emociones y sentimientos que sienten los agricultores, porque falta como literatura en ello. Bien, bueno, muchas gracias a los y las cuatro. Sumo a Camila López, que nos está viendo desde al otro lado de la pantalla. Y eso, con esto estaríamos cerrando nuestro panel. Y muchas gracias, y cualquier contacto están los datos ahí para quienes quieran seguir interesados en esta temática. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Felicitar al grupo. Eso.